Bueno, muy buenos días para todos. Eh, Vamos a dar inicio a la presentación de la ley 2155 de este año, que es la nueva reforma tributaria, la ley de inversión social. Y vamos a tratar los temas pues específicamente tributarios. Para ese efecto me acompañan el doctor Álvaro Andrés Díaz, socio de la firma, socio del área de impuestos y aduanas de la firma, y el doctor Alejandro Sanabria, que es un asociado senior del grupo de práctica de impuestos y aduanas. Entonces, sin más preámbulos, pues, en cuanto a preguntas, podrían hacerla a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tiene la aplicación. En la parte inferior de sus pantallas la pueden encontrar. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a la presentación sobre la reforma tributaria. Creo que Alejandro está manejando esta presentación. Esta presentación se les va a enviar al correo electrónico registrado por cada uno de ustedes, y adicionalmente a eso, la página web de la firma tiene un micrositio exclusivamente destinado a la reforma tributaria. Ustedes están viendo el link de ese micrositio y pueden pues consultarlo en el momento que lo consideren conveniente, y pues ahí van a encontrar en mayor detalle el resumen de la ley de inversión social. Entonces, Alejandro, pues la presentación está dividida en tres grandes, digamos, sectores, que son las medidas de apoyo general que tiene la ley, que no son medidas específicamente tributarias, pero sí son, digamos, incentivos o apoyos económicos a las empresas. Otro capítulo es el de los asuntos tributarios específicamente, y finalmente nos vamos a referir a las derogatorias que trae la ley de inversión social. Entonces vamos a iniciar con el tema de la presentación general y las medidas de apoyo que trae la ley, para lo cual le voy a dar la palabra a Alejandro Sanabria. Sí, buenos días a todos. Gracias, Mauricio. Nada, pues esta primera parte es un tema absolutamente pues general, como decía Mauricio. No son medidas tributarias, sino son medidas de apoyo y de incentivos que trae la ley. Justamente por eso se llama la ley de inversión social. Son programas de apoyo a diferentes sectores y que pretende, digamos, darles empuje pues, a la economía del país posterior a la emergencia económica que trajo la pandemia. Tenemos varias medidas de apoyo. Una primera medida es la austeridad y la eficiencia en el gasto. Inicialmente se tenía en la primera versión del proyecto de ley, se traían unas regulaciones y límites al presupuesto general de la nación. Eso se eliminó, eso querían darle unas facultades específicas al presidente para fusionar, suprimir entidades. Se termina eliminando para darle en su lugar un plan de austeridad en el gasto, que resulta ser en unos otorgamientos de facultades al Ejecutivo para que en 10 años pues implemente este plan y pueda buscar un ahorro en el presupuesto general de la nación de 1.9 billones anuales en promedio. Y vía decreto, el gobierno debe proponer pues unas reducciones de porcentajes de transferencias al presupuesto. De nuevo, son medidas de hacienda pública más que tributarias. El programa de ingreso solidario es la gran bandera pues, de esta ley. Al final se extiende el programa de ingreso solidario hasta diciembre del 22.
y se incluyen unos criterios de priorización para tener en cuenta en el otorgamiento de este programa a favor de lo que llamó la ley la jefatura del hogar, mujeres cuidadoras y hogares con jefatura femenina. El PAEF también se extiende, el programa de fomento del empleo, también se extiende hasta diciembre del año 2021, pues se tenía antes más corto a 30 de junio, y solamente para empleadores que en el periodo de cotización pues hayan tenido un máximo de 50 empleados. Básicamente, estas son las reglas del otro programa que es la promoción del acceso al empleo, que es para trabajadores, para empresas que tengan trabajadores entre 18 y 28 años. Acá también se hace una extensión del beneficio a empleadores que contraten mujeres adicionales mayores de 28 años. Esto fue una inclusión que se hizo en el último momento de la ley. No va a ser incompatible con el PAEF, tiene que tener, digamos, estos requisitos que están viendo en pantalla, que son que los trabajadores adicionales tienen que tener diferentes, pues a los anteriores deben de vengar hasta 3 salarios mínimos y para que dé derecho pues a este aporte estatal equivalente al 10% del 10% del salario, de un salario mínimo por cada trabajador. El incentivo pues tiene una vigencia, por supuesto, hasta agosto del año 2023 y el empleador solamente podrá recibir durante la vigencia del incentivo un máximo de 12 pagos. Digamos, pues los demás son un poco detalles que da este programa y le da un periodo de fiscalización de 4 años desde la finalización del programa en el año 2023. Este es pues, uno de los programas de incentivos también, pues ya de corte también de tributario, que son los días sin IVA. Como ustedes vieron, o como todos fuimos testigos de los días sin IVA del año pasado, pues resultaron ser en un programa bastante interesante para el gobierno, para la reactivación de la economía, y pues ya crean la medida de manera un poco permanente para darle esta exención temporal en la adquisición de bienes corporales muebles durante 3 días al año que definirá el gobierno nacional. Comprende esta medida, como lo vimos el año pasado, pues bienes corporales enajenados dentro del territorio nacional, no aplicará ni para servicios ni para importaciones. Los periodos de la exención, pues estos 3 días los tiene que determinar cada vez el gobierno nacional, como ya les decía, y cubriría vestuario, complementos, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, todos estos que están viendo, pues, digamos, mencionados en pantalla, eh, que lo que quiere hacer el gobierno, un poco lo que quiso hacer el gobierno proponiendo esto al Congreso, era pues reactivar la economía en el consumo del día a día. Y una parte pues, importante de los 3 días sin IVA es que el responsable enajenante de los bienes pues, tiene derecho al IVA descontable en su cadena por la adquisición de bienes y servicios para poder vender estos bienes exentos. Esto fue también unos temas de alivios por presiones de liquidez y otros incentivos que se dieron o que se incluyeron ya en segundo debate y que pretenden dar ese empuje también a las entidades territoriales y que además también tuvieron su razón de ser en la emergencia económica. Se aprobaron créditos de tesorería para las entidades territoriales y sus descentralizadas, la posibilidad de implementar operaciones de crédito público de las entidades territoriales. Del año 2021 a 2023 tiene esta posibilidad y se buscó un auxilio de aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio del 21 para las empresas afectadas por el paro nacional. Ya con esto, pues digamos, son las medidas de apoyo que se dieron en la ley y con esto podemos pasar a los asuntos puramente tributarios, para lo cual le doy la palabra a Mauricio.
Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar con los temas de impuesto de renta. Eh, bueno, en las medidas tributarias vamos a encontrar unas medidas que son, digamos, aplicables en general a todos los contribuyentes, otras para personas jurídicas específicamente. Vamos a encontrar una ampliación o modificación del régimen simple y un ajuste o modificación al régimen, al beneficio para las empresas de economía naranja. Sigamos, Alejandro. Bueno, esto empiezo por señalar lo que no se incluyó, lo que se había incluido en el proyecto inicial y que finalmente no quedó incluido en la ley. Una primera medida pretendía reducir la tasa de retención en la fuente aplicable a la inversión extranjera de portafolio que se hiciera en títulos de renta fija, que pretendía reducirla del 5%, que está actualmente vigente, al 0%. Esa medida no fue aprobada, se eliminó del proyecto y tampoco fue aprobada una norma que estaba, un proyecto de norma que estaba generando muchas discusiones y era la aplicación de un sistema de georreferenciación por parte de los notarios para autorizar las escrituras públicas de enajenación de inmuebles. Esa medida, afortunadamente, digamos, estaba, en mi opinión, mal concebida y se podía prestar a muchas dificultades en el otorgamiento de escrituras públicas de enajenación de inmuebles y por lo tanto fue eliminada. Sigamos, Alejandro. Digamos que la gran medida tributaria de esta reforma, que es, si se quiere, bastante pandita y bastante escueta, y es una colcha de retazos con repetición de lo mismo que no nos va a sacar del problema, digamos, de la crisis fiscal que puede tener el país, agravada por la pandemia. La gran medida consiste en el aumento de la tarifa de impuesto de renta para sociedades nacionales y establecimientos permanentes y personas jurídicas extranjeras obligadas a presentar declaración de renta en Colombia. Es el incremento al 35% de esa tasa. Como ustedes recuerdan, en virtud de la reforma pasada, la tasa de impuesto de renta de las sociedades iba a reducirse progresivamente y a partir del próximo año iba a quedar en el 30%. Ahora, a partir del próximo año, va a ser del 35%, es decir, que se incrementa en 5 puntos porcentuales, lo cual significa un incremento en la tributación combinada de la sociedad y el socio. Esto lleva la tasa combinada entre la sociedad y el socio al 41,5%. Y eso significa que este país deja de ser competitivo. Siempre se había hablado de la necesidad de reducción de la tasa de impuesto de renta precisamente para que el país fuera competitivo en la atracción de inversiones y ahora pues damos el brazo a torcer y tenemos una tasa de impuesto de renta a partir del próximo año del 35%. Adicionalmente a eso, se repite la dosis para las instituciones financieras de establecerles una sobretasa para aquellas instituciones financieras que tengan una renta gravable superior a 120,000 VTs, estarían sujetas a una sobretasa del 3%, lo cual lleva la tarifa de estas instituciones financieras al 38% entre el 2022 y el 2025. Y esa sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% para cada año, que se pagará en 2 cuotas iguales anuales ese anticipo. En mi opinión, esa sobretasa es inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional en abril de este año profirió una sentencia
precisamente que se había presentado contra la sobretasa anterior del sector financiero y la consideró constitucional, de manera que lamentablemente ya hay cosa juzgada constitucional en esta materia. En mi opinión, repito, la norma sí es inconstitucional. Creo que la sentencia de la Corte incurre en un error bastante grave de apreciación de la tributación de las entidades financieras, de las instituciones financieras. Y los que estén interesados en el tema los remito al salvamento de voto del magistrado Alejandro Linares, que pone de presente claramente, creo, el error que cometió la Corte al considerar constitucional esa sobretasa. Seguimos, Alejandro. En el tema de los beneficios para la economía naranja, dos ajustes únicamente. Uno es la reducción del periodo de renta exenta para las empresas de economía, naranja, que antes era de 7 años y ahora va a ser de 5 años, y una ampliación del plazo para que las empresas de economía naranja se constituyan y puedan gozar del beneficio. Antes era hasta el 31 de diciembre del año 2021 y el plazo se extendió hasta el 30 de junio del año 2022. Si ustedes recuerdan, este beneficio estaba previsto para empresas, o la condición era que esas empresas se constituyeran a más tardar en esa fecha. Ahora se les amplió el plazo. Bueno, este tema es también muy importante y creo que la DIAN ha hecho mucho énfasis en esta medida y tiene grandes esperanzas en la efectividad de esta medida. Esta medida, digamos, en mi opinión, puede ser muy efectiva. Vamos a ver qué tan, digamos, adecuadamente se implementa, porque quedan unos vicios, digamos, de violación del debido proceso y del derecho de defensa de los contribuyentes por la manera como se concibió esta medida. Y esta medida es la autorización para que la DIAN oficialmente liquide el impuesto de renta y emita una factura por concepto de impuesto de renta para aquellas personas que han omitido su obligación de declarar el impuesto sobre la renta. Y la DIAN lo va a hacer con base en la información a la que tiene acceso en virtud del sistema de facturación electrónica y todos los demás, digamos, fuentes de información. Esa factura, en principio, presta mérito ejecutivo. La base gravable, repito, la va a establecer la DIAN con base en la información proveniente de terceros y en el sistema de facturación electrónica. La factura de impuesto de renta se le va a notificar a los contribuyentes mediante la inserción en la página web de la DIAN. Cuando el contribuyente esté inscrito en el RUT y tenga en ese RUT una dirección electrónica registrada, la notificación también se hará mediante el envío de la factura a esa dirección de correo electrónico. Pero en principio la notificación se surte mediante la inserción de la factura en la página web de la DIAN. Es posible utilizar otros mecanismos para que se dé a conocer, digamos, esa factura del impuesto sobre la renta, pero eso no invalida, digamos, el sistema principal de notificación, que es la inserción en la página web. Y repito, en los casos en que la persona esté inscrita en el RUT y tenga una dirección electrónica registrada en ese RUT, deberá enviársele a ese correo electrónico la factura. Si el contribuyente no está de acuerdo con la factura, está obligado a presentar dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esa factura una declaración de impuesto sobre la renta. Y en caso en que el contribuyente declare
presente esa declaración de impuestos sobre la renta, esa factura emitida por la DIAN pierde fuerza ejecutoria. Sin embargo, la DIAN conserva la facultad de fiscalización, como es obvio, sobre la declaración presentada y puede expedir respecto de esa liquidación, de esa declaración, una liquidación provisional y iniciar un proceso, digamos, de fiscalización en torno a esa declaración. Una condición que establece la ley es que en la declaración deben incluirse por lo menos los valores, digamos, que resulten del sistema de facturación electrónica. Ahí repito que hay dudas en torno digamos, al derecho de defensa del contribuyente, porque con base en la información de la factura electrónica y eventualmente con base en la información exógena presentada por terceros, pues en esa información puede haber errores, puede haber inexactitudes que pueden dar lugar a que la DIAN prepare una liquidación oficial y una factura de impuestos sobre la renta respecto de un contribuyente y sin embargo la única manera que tiene ese contribuyente de defenderse es presentando una declaración que probablemente o eventualmente no, no estaría obligado a presentar, pero es la manera de defenderse con respecto o en contra de esa liquidación, de esa factura del impuesto sobre la renta. Si el contribuyente no presenta esa declaración, la factura queda en firme y presta mérito ejecutivo. Entonces la DIAN va a poder iniciar un proceso de cobro coactivo con base en esa factura para cobrar el impuesto de renta. Independientemente digamos, de las dudas que genera este sistema en torno al respeto del derecho de defensa del contribuyente, creo que va a ser, si se pone en práctica, un sistema, digamos, muy eficiente respecto de la gente que omite la obligación de declarar y que es información que puede tener la DIAN, repito, en virtud del sistema de facturación electrónica y la demás información exógena presentada por terceros. Seguimos. Bien, este es un tema muy sencillo, que fueron unos ajustes en el régimen simple del impuesto sobre la renta. Básicamente lo que busca hacer estos ajustes es incrementar pues, la condición de ingresos máximos para la admisión al simple, de 80.000 a 100.000 VTs, y ajusta todas las tablas del impuesto para poderle dar cabida pues, a quienes van a tener máximo ese ingreso de 100.000 VTs. Las tarifas se mantienen igual, pero van a haber cambios en los brackets de tributación del impuesto. Y cambia el plazo para la inscripción. Antes era el 31 de enero de cada año, lo cual representaba ya pues, ciertas dificultades, y lo hace ahora para llevarlo al último día hábil del mes de febrero. Ahora pues, va a ser el nuevo plazo de cada año para poderse inscribir en este régimen de tributación. En este tema, pues es unos cambios que hicieron en materia del impuesto sobre las ventas, que se trata pues de un cambio discutido, que va a tener bastante discusión al menos, que fue darle una modificación a la exclusión por importaciones de bienes de objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida. Ahora pues sujeta a dos condiciones de esas importaciones: que su valor no puede exceder de $200 y deben proceder de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o un tratado de libre comercio, bajo el cual pues se obligue al Estado colombiano al no cobro de este impuesto, lo cual antes decía que era de cualquier parte del mundo. Y en este caso, pues, se puede dar pues, una discusión
en la medida en que los tratados de libre comercio no suelen traer ningún tipo de medida digamos, en relación con el IVA, sino en relación con los aranceles. Entonces, ya estamos un poco con el análisis de esto, a ver cuál es el alcance desde nuestra área de aduanas, ya lo estamos revisando para ver cuál es el alcance pues, de este cambio. Al respecto, pues la DIAN establecerá controles de fiscalización e investigación, por supuesto, naturalmente, para asegurar el pago efectivo del impuesto cuando no se cumplan con estas dos condiciones, y el beneficio no procede cuando las importaciones tengan fines comerciales. Con esto ya entramos al otro capítulo de la ley, que es la lucha contra la evasión, para lo cual le doy la palabra a Álvaro Andrés para este capítulo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, básicamente este es otro de los focos que trae la ley de reforma y pues como verán todo está coordinado e interconectado. El tema de la facturación de renta que mencionaba Mauricio hace un momento viene conectado con otros dos aspectos, con el tema del registro único tributario que veremos en un segundo, con el tema de la facturación electrónica que pues cada vez tenemos que darle, está desplazando a todos los otros sistemas de facturación para quedarnos con un único sistema de facturación electrónico que se compone, como veremos, de la factura electrónica como tal, de algunos documentos equivalentes y en general de documentos electrónicos. Y todo está encaminado a darle una herramienta mucho más fácil a la administración y mucho más útil para que obtenga información de primera mano y esté estandarizada, digamos, la tributación para cada una de las personas indistinto. Entonces, si quieres, sigamos, Alejandro, por favor. Esto, de alguna manera, ya lo hemos comentado cuando explicamos el tema del proyecto de ley, quedó exactamente igual y básicamente bueno, ahí hay dos asuntos que son exactamente iguales a lo que preveía el ordenamiento. Y es que, pues, claramente si lo que estamos buscando, lo que está buscando la administración es extender el alcance y buscar a más personas naturales que tributen, pues hay que tener claro que una vez estas personas naturales que no tributaron en un año gravable se adquieran la calidad de declarantes en este año gravable, pues tienen como plazo prescribirse máximo en el RUT hasta la fecha de vencimiento. Y para los temas de comercio exterior, pues claramente aquellos que tengan la calidad de usuario aduanero, pues deberán estar registrados en el RUT como tal para efectos de poder hacer esas operaciones de comercio exterior, o de lo contrario ni siquiera van a tener la oportunidad de hacerlo. Finalmente, digamos que el aspecto fundamental acá y el único cambio que introduce realmente la ley y el tema del RUT es buscando ampliar esa base, esa capacidad de la administración de llegarle a más personas. Lo que se introduce en la ley es la posibilidad de que la administración tributaria de oficio pues registre en el RUT a todas las personas naturales que de acuerdo con la información que tenga cumplan con la calidad para ser declarantes o contribuyentes. Entonces, ahí cobra mucha importancia el cruce de información y la ley, la norma prevé que se va a acudir a los sistemas de información de entidades tales como, porque no son exclusivas, Migración Colombia, la Registraduría, Planeación Nacional. Entonces, estas entidades, como las que acabo de mencionar, tendrán unos términos de entrega de la información, unos parámetros de entrega de la información. A su vez, tendrán que sacar un reglamento que establezca los términos de inscripción de oficio de estas personas naturales por parte de la DIAN. Y pronto, no se sabe cuándo porque está sujeto a un reglamento, con expedidas estos parámetros, pues la administración podrá registrar de oficio a muchas más personas que hoy en día, pues digamos, dicho coloquialmente, pasan de agache. Entonces, aten esto por favor, esta ampliación, esta posibilidad de registrar de oficio a la factura de renta que explicaba hace un momento Mauricio. Entonces, con la información que se obtiene de todas estas entidades, la administración podría decir, bueno, fulanito, fulanito, fulanito y fulanito cumplen con los requisitos para ser declarantes, cumplen con los requisitos para estar en el loop tributario, y una vez ello,
comprobado determinada información exógena y cruzada la información, le llega su factura de renta para efectos de que comience a tributar. Yo creo, honestamente, como lo mencionaba Mauricio, y creo que como lo ha mencionado el director de impuestos, que esto es una herramienta muy valiosa para la administración para que por fin mucha gente que no tributa comience a hacerlo. Ahora bien, el problema será el cuidado del debido proceso para que pues, no se vean arbitrariedades ni injusticias atadas a este afán de recaudo de la administración tributaria. Sigamos. Otro de los aspectos interesantes, digamos, a tener en cuenta acá es el tema de los sistemas de facturación. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica, como ustedes bien lo mencionan, o lo conocen, perdón, pues ha ido paso a paso desplazando los otros sistemas de facturación. Entonces, aquí lo que hace esta ley es darle algunas pinceladas y algunos aspectos, unos retoques para efectos de que se prosiga, se continúe con el establecimiento, llamémoslo así, de la facturación electrónica. Conceptualmente, digamos que se crea un concepto general de sistema de facturación que comprende la factura electrónica, la factura de venta, los documentos equivalentes y en general, dice la norma, documentos electrónicos. Para mí, para las más, para las menos, pues toda la facturación electrónica que se transmite por medios electrónicos formará parte de este sistema de facturación. Se aclara y se precisa que la factura en papel y la factura en talonario, pues sí puede ser válida, pero solo en el caso, que es ya reiteración de algo que ya venía en la norma, de inconvenientes tecnológicos que no puede ser cualquier inconveniente tecnológico, sino aquellos que impiden realmente o efectivamente la transmisión de la factura electrónica. En cuanto a la validación, pues simplemente pues, todas las facturas electrónicas deben ser validadas por la DIAN. Recordemos que antes establecía la prevalidación del proveedor tecnológico y con el cumplimiento de todas las condiciones de ley que esto prevé. Uno de los aspectos fundamentales o de los más resaltables aspectos que trae la ley de reforma es el establecimiento que el documento POS solo puede ser expedido por ventas de bienes o servicios que sean inferiores a hoy 182.000 pesos, que son 5 VTs. Es decir, recordemos que la norma preveía que aun cuando yo puedo seguir expidiendo documentos POS, si el adquirente del bien o servicio podría solicitar una factura para hacer soporte de costos y gastos y impuestos descontables. Ahora, lo que se hace es aún más, solamente hay lugar a ese documento POS si no se pasa esos 182.000 pesos. Si llega a pasar, pues necesariamente tendrá que haber una factura para esos efectos. Es decir, en algún momento, creo yo, desaparecerá el POS también y que nos quedaremos todos con la facturación electrónica, pero este es un paso más. De otra parte, hay un tema del RADIAN, del registro de facturación electrónica. Dice que los no obligados a facturar también podrían, digamos, inscribirse en el registro RADIAN, y esto no implica que de ahí en adelante pues, estén obligados a facturar, sino que pueden hacer uso, digamos, del registro. Pasemos a las sanciones, por favor. Otro de los aspectos interesantes trae algunas, digamos, precisiones en cuanto a las sanciones aplicables. En los temas de facturación electrónica siempre nos vemos abocados a controversias de cuál es la sanción efectivamente aplicable si no transmitimos la información, si no se transmite en debida forma, si no se transmite con el lleno de los requisitos o si simplemente no facturé. Entonces, digamos que la ley de reforma trae la precisión a ese respecto, dice pues que en primer lugar, si no se transmite en debida forma, es aplicable la sanción del 651, que como ustedes recordarán, la sanción por no informar. Y la sanción por no informar, pues es una multa, o de hasta una multa de 15.000 VTs, que son como 500 y punta millones, de los cuales se aplica teniendo parámetros como un porcentaje sobre los ingresos que representan la información no reportada o de los errores en los que omití o información que omití. Entonces, digamos que simplemente para que se lleven en la cabeza, esa transmisión no en debida forma pues puede dar lugar a esa sanción del 651. Cuando lo lleno sin requisitos,
o sí facturo, pero con algunos errores o sin el cumplimiento de determinados requisitos, es aplicable el artículo 652 del estatuto, que establece una sanción de hasta el 1% del valor de las operaciones reportadas, sin superar algo así como 34 millones de pesos. Finalmente, pues la de no facturar, pues es la misma sanción por no facturar que trae el estatuto en el artículo 652.1, que como ustedes recordarán puede ya dar lugar hasta el cierre del establecimiento. Entonces, digamos que bienvenidas las precisiones que hace la norma para efectos de que tengamos claro cuál es la sanción aplicable y cuál eventualmente la reducción aplicable. En el caso, por ejemplo, del artículo 651, pues hay reducción hasta del 50% y ahí la aplicación eventual del 640, etcétera, etcétera. Otro aspecto aquí es, digamos, a traer a colación acá es la venta a crédito o a plazo, que es un aspecto nuevo que trajo la norma, y es que básicamente pues sujeta al adquirente de los bienes y servicios a expedir una especie de confirmación o de recibo de la factura y lo castiga, ese acuse de recibo, si no se expide, con que no constituye soporte de costos y gastos e impuestos descontables la factura. Entonces, para esas ventas a crédito o a plazo, es absolutamente necesario que el adquirente confirme la recepción de la factura electrónica, o de lo contrario, pues no va a tener la posibilidad de soportar el costo, el gasto o el impuesto descontable. Finalmente, digamos, en esos temas de facturación electrónica, también hay que tener en cuenta una norma que pues no, honestamente yo no lo tengo tan claro en este momento la intención, pero pues lo que prevé es que las plataformas de correo electrónico deben poner a disposición un servicio que permita la expedición e entrega de la factura electrónica. Pues yo creo que es medio obvio la afirmación, porque pues no están excluidos o exceptuados de este tipo de obligación de facturar. Terminado este tema de la facturación, hay unos temas también, no, perdón, se me olvidaba, hay un tema de Radian también para efectos de la facturación electrónica, que establece que para efectos de yo materializar la transferencia de los derechos económicos cuando expido una factura electrónica, es absolutamente necesario inscribir en el Radian la transacción, o de lo contrario no se hace efectiva la cesión de esos derechos. Es decir, aparte de la publicidad o ese requisito de publicidad que da el registrar una factura en el Radian, pues aquí me añaden una adición, y es que pues para que en aquellas facturas electrónicas como título o valor, si yo no registro la factura, bien sea el enajenante, el cedente, el endosatario, etcétera, etcétera, pues lamentablemente no voy a poder, no se hace efectiva, dice la norma, la cesión de sus derechos. Llegamos a otro punto, que es el tema del intercambio automático de información. Es un comentario digamos, muy general el que voy a hacer. Ustedes recordarán que, digamos que Colombia ha adquirido compromisos internacionales atados precisamente a los temas de transparencia e intercambio de información, y en esos pues encontramos acuerdos entre países como Colombia y Estados Unidos, como Colombia y los Emiratos Árabes, y bueno, hay otros países más en los que existe esta obligación de ser transparentes y de informar normalmente cuentas digamos, abiertas por esos nacionales en nuestros países. Adicionalmente, la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa, de la cual Colombia forma parte, también obliga a Colombia a este intercambio de información, y los convenios digamos, de doble imposición, los CDIs, acogiendo, digamos, los lineamientos de la OCDE, pues también contienen cláusulas que buscan que Colombia intercambie información. Digamos, a todos esos compromisos internacionales, esta norma, es un artículo, el 631.4 del estatuto, establece que la DIAN debe definir mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a suministrar esa información. Pues que no, eso no es nuevo. Lo nuevo es, digamos, lo que trae esta norma es que la fiscalización de los procedimientos, digamos, de debida diligencia estarán a cargo exclusivamente de la DIAN. Hasta hoy
pues estaba en cabeza de la superintendencia y entiendo que pues esa fiscalización era muy incipiente, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora debe estar en cabeza de la DIAN esa fiscalización. Sigamos, Alejandro. Mauricio. Bueno, el tema de beneficiarios reales o finales o beneficiarios efectivos, digamos, ha dado bandazos desde que se estableció la obligación de informar quiénes son los beneficiarios efectivos o beneficiarios reales de las sociedades, de los patrimonios autónomos y de los fondos de inversión en general en Colombia. Y hay en la norma unas definiciones bastante vagas y confusas, o había en la norma unas definiciones bastante vagas y confusas sobre quién debía considerarse como beneficiario final. Y muchas dudas sobre cómo cumplir la obligación de informar el beneficiario final o el beneficiario efectivo en ciertos casos a los que me voy a referir ahora. La última definición de beneficiario final se incluyó en la reforma pasada, referida en la norma que establece la regulación de los fondos de inversión en Colombia, y se ató también precisamente a el tema del diferimiento en el impuesto sobre la renta aplicable a ciertos fondos de inversión en Colombia. Esa norma se incluyó en el artículo 23-1. Entonces ahora traemos una nueva definición de beneficiario final o de beneficiario real, que aplicará, digamos, para todos los efectos en materia de impuestos sobre la renta. En general, para la obligación de informar quién es el beneficiario final de personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia, o en general personas jurídicas en Mauricio está al mute. y quién es el beneficiario final de lo que la norma denomina estructuras sin personería jurídica. Entonces, se considera beneficiario final en el caso de personas jurídicas, la persona natural, siempre una persona natural, que tenga una participación en el capital, en los derechos de voto o en los rendimientos o utilidades del 5% o más. Y la norma dice de manera individual o conjuntamente, y ese conjuntamente no está tan claro, pero la norma considera como beneficiario final a esa persona natural que tiene una participación en el capital del 5% o más de esa persona jurídica, o una participación o derechos de voto del 5% o más, o un beneficio o se beneficia de los activos de esa entidad o de las utilidades o percibe esas utilidades en un porcentaje del 5% o más. También es beneficiario final aquella persona que por cualquier otro medio diferente tenga el control de la persona jurídica. Y entonces, por ejemplo, si una persona tiene menos del 5% de participación en el capital, pero en virtud de un acuerdo de accionistas tiene el control de esa persona jurídica, esa persona natural será considerada como beneficiario efectivo o beneficiario final. Si no es posible identificar ese beneficiario efectivo, esa persona natural que es beneficiario efectivo, tendrá la calidad de beneficiario efectivo el representante legal de esa persona jurídica, o si existe una persona con mayor autoridad en cuanto a la gestión o dirección de la persona jurídica, será esa persona natural
la que tenga la calidad de beneficiario final. Y esta es una, digamos, previsión tomada de las normas del SAGRILAFT, digamos, de las normas sobre control de lavado de activos. Si no es posible identificar al beneficiario final o al beneficiario efectivo de una persona jurídica, será considerado beneficiario final el representante legal, o repito, la persona que, si hay alguien más que tenga una mayor autoridad en cuanto a la gestión y dirección de la persona jurídica. En lo que tiene que ver con estructuras sin personería jurídica, la ley trae una lista de personas o entidades que se consideran los beneficiarios finales. Y aquí hay, digamos, aquí sí persisten las dudas, digamos, o persisten más dudas. Tal vez antes de pasar al tema de beneficiarios finales o efectivos de estructuras sin personería jurídica, la norma no hace, digamos, distinciones y no establece soluciones a casos como qué ocurre cuando una persona jurídica en Colombia es controlada por una sociedad extranjera, por ejemplo, que está listada en una bolsa de valores, en donde es prácticamente imposible, o por un fondo de inversión que tiene muchísimos partícipes, o un fondo de pensiones extranjero, en donde yo no puedo identificar realmente una persona natural que tenga la condición de beneficiario efectivo de esa persona jurídica, y en donde pues claramente el representante legal, al no poder identificar una persona natural que tenga la condición de beneficiario efectivo de esa persona jurídica, pasaría, de acuerdo con esta definición, a ser el beneficiario final. Esas dudas siguen. Esperamos que esto sea objeto de una reglamentación y que en la reglamentación se aclaren esos casos difíciles de fondos de pensiones extranjeros, sociedades inscritas en bolsas del exterior, etc. Les decía que en el caso de estructuras sin personería jurídica, la ley trae una lista de quienes se consideran beneficiarios efectivos de esas estructuras sin personería jurídica, y esa lista no se sabe en qué orden debe aplicarse o si deban identificarse como beneficiario a todas las entidades o personas que están incluidas en esa lista. Entonces, en el caso de estructuras sin personería jurídica, se dice que son beneficiarios finales o beneficiarios efectivos los fiduciarios. Y yo digo, pues, la sociedad fiduciaria de un patrimonio autónomo o la sociedad administradora de un fondo de inversión, pues realmente está lejos de ser beneficiario efectivo o real del fondo del patrimonio autónomo, pero dice los fiduciarios. O los comités, menciona la ley, creo que el comité financiero o el comité fiduciario de esa estructura sin personería jurídica. Uno dice, en un fondo de capital privado, por ejemplo, el comité de inversiones, pues no es el beneficiario final, no es el beneficiario efectivo. Repito, la ley trae esa lista y habla de fiduciarios, habla de los comités fiduciarios. Claramente los beneficiarios, pues obviamente son de manera directa los beneficiarios finales y sería quienes habría que identificar como tales para estos efectos. Y además de eso se reitera o se repite, porque ya la ley traía la previsión de que la DIAN debía crear un registro único de beneficiarios finales. Entonces, la ley aquí, digamos, regula de una manera un poco más explícita y directa y establece que se va a crear un registro único de beneficiarios finales
que va a ser parte del RUT, que lo va a administrar obviamente la DIAN, lo va a manejar la DIAN, y en ese registro único de beneficiarios finales existirá entonces la obligación de informar quién es el beneficiario final o beneficiario efectivo o beneficiario real de tanto personas jurídicas en Colombia como estructuras sin personería jurídica. Y la omisión en esa información se castiga, en este caso, con las mismas sanciones que están previstas para quienes no se inscriban en el RUT o para quienes no actualicen la información del RUT o suministren información errónea en el RUT. Se aplicarán entonces esas mismas sanciones para quienes no informen su condición de beneficiario final o la condición de beneficiario final de esas personas. Esta ley es en gran medida más de lo mismo, y el gobierno ha decidido una nueva normalización. Creo que esta ya es la cuarta normalización que se establece en Colombia. El recaudo de la normalización anterior estuvo lejos de las expectativas del gobierno. Creo que solamente se recaudó $500 millones por concepto de la última normalización, y el gobierno ha decidido volver a darle la oportunidad a los contribuyentes en Colombia de que se normalicen por cuarta vez. Lo cual, en mi opinión, pues no es sano. Esto no conviene realmente a la moral tributaria de este país. Sin embargo, las razones que me daba el director de impuestos es que la plata se necesita ya. En lugar de establecer un programa de fiscalización y seguir persiguiendo la gente que no declara los activos o que incluye pasivos inexistentes en sus declaraciones, es preferible, según la DIAN, dar esta normalización porque la plata se necesita ya y de manera urgente. Si eso es así, y como siempre se necesita plata ya y de manera urgente, pues la normalización debería dejarse con un carácter permanente. Eso me parece que no es un argumento válido, pero bueno, tenemos una nueva oportunidad de normalización. Y si quieren vamos a ir pasando por los distintos, digamos, aspectos de esa normalización. Seguimos, Alejandro. Se crea esta normalización para quienes tengan activos omitidos o hayan incluido pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias a 1 de enero del año 2022. Entonces, obviamente, tiene nuevamente un carácter temporal. Seguimos. El hecho generador es el mismo de siempre: la posesión de activos que no han sido declarados o la inclusión de pasivos inexistentes en las declaraciones de renta a 1 de enero. Son sujetos pasivos, pues, quienes hayan omitido esos activos o quienes hayan incluido esos pasivos en las declaraciones. Se crea como un impuesto complementario del impuesto de renta o de los regímenes sustitutivos del impuesto de renta, le hace, pues, en este caso, el simple. Y hay aquí sí unas novedades en esta normalización, y es quiénes tienen la obligación de declarar los activos y por lo tanto quienes se consideran que han omitido esos activos. Y la norma sí trae aquí unas novedades que, en mi opinión, son en algunos casos inconstitucionales, y ya les voy a explicar por qué. Lo que establece la ley es que obviamente tienen la obligación de declarar los activos quienes
en el impuesto de normalización quienes los hayan omitido. ¿Y quién tiene que declarar los activos en las declaraciones de impuestos sobre la renta? Pues es el poseedor de esos activos, el contribuyente que se aprovecha o que tiene el aprovechamiento económico potencial o real del activo en su propio beneficio. Ese es quien lo tiene que declarar. La ley y la norma en el impuesto sobre la renta establece que se presume que quien tiene la propiedad lo aprovecha económicamente. Y la norma aquí trae una adición, y es que no obstante que una persona no aparezca como propietario o usufructuario de un bien, si lo aprovecha económicamente, de cualquier manera, establece la ley, y con independencia de los vehículos o de los negocios que se utilicen para poseer ese activo, esa persona lo tiene que declarar. En el caso Mauricio, se le activó el mudo. puede haber vicios de inconstitucionalidad, es en el caso de las fundaciones de interés privado y los trusts del exterior, en donde la ley establece que tienen que declararlos, obviamente, el constituyente, cuando hay beneficiarios condicionados que están sujetos a condiciones o no tienen el control o la disposición de los bienes, debe declararlos el constituyente o fundador. Pero, y si ese constituyente o fundador fallece, pues será la sucesión ilíquida quien tenga que declararlos. Agregó esta norma una novedad, y es que cuando uno no pueda determinar quién fue el fundador o el constituyente, o la sucesión ya se haya liquidado, los tiene que declarar los beneficiarios, y dice beneficiarios directos o indirectos, aunque estén sometidos a condiciones o no tengan el control o la disposición de esos activos o el poder de disponer de esos activos, y dice con independencia de que gocen de la apropiada posesión del bien. Resulta que esas personas, de acuerdo con la legislación vigente hasta la entrada en vigencia de esta norma, no tenían la obligación de declarar esos activos. Entonces, no pueden ser considerados como que han omitido la declaración de esos activos. Y establecer ahora que esas personas tienen que declarar los activos para efectos de la normalización, me parece que es una disposición con carácter retroactivo que es inconstitucional. Si yo no tenía el control o la disposición de los activos, si no tenía el aprovechamiento económico de esos activos, sí podía ser beneficiario en el futuro, cumplías unas condiciones, etcétera, pero no tenía el aprovechamiento económico del activo, y el fundador o el constituyente del trust ya se había muerto, o la sucesión ilíquida de esa persona ya estaba liquidada, pero yo aún no tengo el aprovechamiento económico, pues no tenía la obligación de declararlo, y por lo tanto no puedo ser considerado como que he omitido un activo, y que por lo tanto no puedo estar sujeto al impuesto complementario de normalización tributaria. Me parece que hay claramente una inconstitucionalidad, una aplicación retroactiva de la ley a una situación en la que antes yo no estaba obligado a declarar el activo, y ahora vienen, en virtud de una norma de normalización, a obligarme a declarar el activo y a pagar un impuesto complementario de normalización, como si lo hubiera omitido en el pasado cuando no tenía la obligación de declararlo. La base gravable del impuesto es la misma de siempre, es el valor patrimonial, digamos, que en general es el costo de adquisición o el costo fiscal de esos activos. Sin embargo, puedo, digamos, declararlos por su valor de mercado, como siempre se ha dado la oportunidad en el caso de el impuesto de normalización.
Sigamos, Alejandro. Bueno, esta norma también ya venía de los impuestos de normalización anteriores, y es el caso de estructuras que se han creado para transferir esos activos omitidos a entidades que tienen un costo sustancialmente inferior al costo del activo. El típico caso, por ejemplo, de la compañía panameña, que tiene un capital de $10.000, pero un apartamento en Miami de $1 millón. Y no hay manera de justificar esa compañía como tiene ese apartamento con un capital de 10.000 y un apartamento que vale $1 millón. Pues en ese caso lo que hay que tener en cuenta para efectos de normalización es el valor del activo subyacente. En el ejemplo que estoy poniendo, el apartamento. Esta norma también ya estaba en aplicación en las normalizaciones anteriores. Seguimos. Este es el caso que les había mencionado, que ya venía de la normalización anterior, pero trae la novedad de si el fundador o el constituyente del trust o el fundador de esa fundación de interés privado no puede ser determinado, o la sucesión ya fue liquidada, el declarante será, dice, el beneficiario directo o indirecto. El concepto de beneficiario indirecto está por definirse y por entenderse, porque no me queda muy claro quién es un beneficiario indirectamente de un activo, pero lo que se agrega es que es ese beneficiario, aunque esté sometido a condiciones o a plazos o no tenga el control o la disposición del activo, con independencia de que no goce de la propiedad o posesión del activo. Entonces, si esa persona no tiene el control, ni la disposición, ni goza de la posesión de ese activo, pues no tenía la obligación de declararlo, y no lo pueden considerar, en mi opinión, como omiso en sus declaraciones, porque no tenía la obligación de declararlo, para obligarlo ahora a normalizar y a pagar el impuesto complementario de normalización. Seguimos. Bueno, la misma disposición que ya estaba vigente, y es el caso que viene de las normalizaciones anteriores, que es el caso de la repatriación de los activos. En ese caso, la base gravable se reduce al 50% cuando el contribuyente traiga los recursos al país, en este caso antes del 31 de diciembre del año 2022, y los invierta en Colombia con vocación de permanencia. Y hay vocación de permanencia cuando esos activos estén efectivamente invertidos en Colombia por un periodo no inferior a 2 años, contados a partir del 31 de diciembre del año 2022. La tarifa del impuesto ahora es del 17%. Ustedes recuerdan que empezamos las normalizaciones con tarifa del 10%, y ya vamos en el 17%, y obviamente no es un impuesto deducible en el impuesto sobre la renta. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la normalización? Los mismos que hemos, digamos, tenido siempre, en el sentido de que normalizarse no da lugar a una renta por comparación patrimonial, no genera renta líquida por activos omitidos o pasivos inexistentes, no se generan sanciones en el impuesto sobre la renta ni en IVA. Una novedad de esta normalización es que dice que no se generan sanciones en materia de precios de transferencia, lo cual es un poco difícil de entender, porque la normalización está prevista, pues digamos, para quienes poseen activos que no han declarado o han incluido pasivos inexistentes en la declaración, y no, digamos, uno no ve mucho la relación con las normas de precios de transferencia. Sin embargo, creo que se incluyó para efectos de tranquilidad de los contribuyentes, de no ser investigados en materia de precios de transferencia, aunque no veo, digamos, muy clara la razón. Tampoco en materia de información exógena, ni en materia de declaración de activos en el exterior. No se va a generar una acción penal
por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, con el delito de omisión de activos que tenemos hoy en día. Tampoco hay lugar a infracciones cambiarias y el registro de las inversiones en el exterior podrá hacerse de manera pues extemporánea sin ningún tipo de sanción desde el punto de vista cambiario. Seguimos. Esto es el saneamiento de activos, que repito, también viene de las normalizaciones anteriores, que es la posibilidad de que quienes tengan activos que hayan sido objeto de normalizaciones previas por un valor inferior al de mercado, pueden actualizar ese valor o llevar ese valor al valor de mercado, y ese valor adicional será la base del impuesto de normalización. Bueno, aquí hay una novedad en materia frente a lo que las normalizaciones anteriores, y es el hecho de que este impuesto de normalización está sujeto a un anticipo del 50%. Eso no había ocurrido en las normalizaciones anteriores y es bien particular. Tal vez es una medida que se introdujo en esta reforma para que algo de recaudo empezara a verse como consecuencia de esta reforma a partir de este año 2021, porque todas las medidas pues van a entrar en vigencia a partir del próximo año y los recaudos empezarían a verse es a partir del próximo año. Sin embargo, aquí se estableció este anticipo del impuesto de normalización, está sujeto a un anticipo del 50% del valor que se va a pagar en este año 2021, no obstante de que el hecho generador es la posesión de activos omitidos a 1 de enero del 2022 o la inclusión de pasivos inexistentes a esa fecha. Entonces, ese anticipo del 50% se calcula sobre la base estimada de los activos que voy a normalizar el próximo año, y en el caso base a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, por ejemplo, en el caso de los activos poseídos en moneda extranjera, se debe usar la tasa de cambio vigente a la fecha de promulgación o entrada en vigencia de la ley, que si la memoria no me falla fue el 14 de septiembre de este año 2021. Y es bien particular porque yo pago el impuesto de el anticipo de la normalización, pero todavía no me he normalizado. Todavía realmente no me he normalizado. He pagado anticipadamente el impuesto de normalización, pero todavía no me he normalizado. Muchas personas han expresado dudas, oiga, si yo pago el anticipo del impuesto de normalización, todavía no me he normalizado y seguramente todavía no he identificado los bienes objeto de la normalización, ¿puede la DIAN en este año 2021 venir a hacerme una fiscalización por omisión de activos que todavía no he normalizado en este año 2021? Y a incluírmelo, por ejemplo, como renta líquida gravable en la declaración de renta del año 2020 que acabo de presentar y que, por lo tanto, no está en firme. No hay nada en la regulación sobre ese tema, sin embargo, existe la obligación de pagar el anticipo. Pero obviamente yo creo que por la aplicación del principio de la buena fe, pues la DIAN no deberá iniciar fiscalizaciones a las personas que hayan pagado el anticipo de la normalización. Sin embargo, el no pago del anticipo no impide la normalización. Lo que establece la ley es que en ese caso el no pago del anticipo o pagar un anticipo inferior da lugar a las sanciones que prevea el estatuto tributario, que en este caso será
intereses de mora por no haber pagado oportunamente el anticipo o para haber pagado, liquidado un anticipo inferior al que he debido pagar, que repito es del 50%. Seguimos. Este es el tema de la posible, o no sé, pues lo planteo a título de pregunta, si es una amnistía. Y es, esta reforma trajo un dulce, y es la posibilidad que se tiene de hacer una reducción, la norma dice transitoria, de sanciones e intereses para obligaciones administradas por la DIAN e inclusive hace extensivo el tema de tributos territoriales, del orden territorial, que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2021 o que se, digamos, se tramiten facilidades de pago que se suscriban con la DIAN hasta el 31 de diciembre del 2021. La norma habla de obligaciones, el mora en el pago a 30 de junio del 2021, por regla general, y adicionalmente lo complementa con algo que no es tan claro y cuyo incumplimiento se haya agravado como consecuencia de la pandemia. Entonces, digamos que en términos generales lo que trae la norma es una reducción de sanciones e intereses, ya paso a explicarlo, para aquellos que tengan obligaciones insolutas en mora a 31 de junio del año 2021. Lo que despista un poco es la afirmación que hace con posterioridad a eso la norma, y es que el incumplimiento se haya agravado como consecuencia de la pandemia. Inicialmente, si uno revisa el tránsito legislativo, se había planteado que el incumplimiento se materializara en la época de pandemia, ¿sí? Digamos, el concepto de materialización. Ahora se habla de que se haya agravado como consecuencia de la pandemia. Digamos, en términos generales, yo lo que creo es que lo que uno debe tener en la cabeza es que si tiene obligaciones debidas adeudadas a la DIAN o eventualmente alguna entidad territorial que abra esta ventana a 31 de junio del año 2021, pues puede acogerse a esta, en mi opinión, amnistía. ¿Por qué digo opinión? Porque pues realmente sí es una amnistía. De alguna manera están abriendo la ventana para que yo pueda, para que me condonen o me perdonen sanciones e intereses en una gran proporción. Y seguramente en detrimento de aquellos que sí cumplen con las obligaciones y pagan debidamente sus tributos, en cuyo caso muy seguramente una revisión de la Corte Constitucional dará lugar a la inexequibilidad de esta norma. Lo cual hace también pensar que pues, si yo estoy pensando en acogerme a esta amnistía o esta reducción de sanciones e intereses, pues, tenemos que hacerlo lo más pronto posible. ¿En qué consiste? Pues consiste en una reducción de esas sanciones y actualizadas al 20%. Pueden ser sanciones de tipo tributario, pueden ser aduanero o inclusive cambiario. O sea que es bastante la reducción. Y la forma de calcular el interés, la norma aclara que se pasa de digamos, el interés de mora, que es el interés de usura, liquidado diariamente, a una tasa de interés diario equivalente al 20% de la tasa de interés bancario corriente. Es decir, para yo determinar los intereses, los voy a liquidar al 20% de la tasa diaria de interés bancario corriente para créditos de consumo. Haciendo un ejercicio muy a mano alzada, que hicimos previamente para esta charla, uno podría pasar más o menos la tasa de usura actual, que es la tasa de interés de mora, que es del 23,79%, frente al 17,19%, que es la tasa actual de interés bancario corriente. Podría pasar más o menos en una deuda de 300 días, de 258 días lo hicimos, pasaría de pagar 25 millones a pagar 3.600.000. Es decir, es una disminución en los intereses bastante importante. Bueno, la norma obviamente señala que en caso que yo incumpla, bien sea con la facilidad de pago o con el pago hasta el 31 de diciembre de este año, pues esta facilidad de pago presta mérito ejecutivo sin que haya lugar a ninguna expedición de un acto administrativo adicional. Entonces, pues obviamente si yo ya llegué a un acuerdo, me estoy acogiendo a la amnistía y no lo cumplo,
pues la administración me ejecutará. Simplemente un comentario final aquí, y es que esto es extensivo también a las obligaciones parafiscales que maneja y sancionatorias que maneja la UGPP. Sigamos, Alejandro. Aquí en este slide metimos otras cosas que hay en la reforma, pero que son interesantes e importantes. Pues como mencionaba Mauricio en su momento, esta ley de reforma trae cosas de lo mismo. Y pues en materia litigiosa, bien sea administrativo, sea de contencioso administrativo, le permite a los contribuyentes, agentes retenedores, inclusive deudores solidarios, terminar los procesos. Esa terminación de los procesos se da en 2 etapas. Puede ser, ustedes recuerdan, cuando yo estoy discutiendo con la administración tributaria, en cuyo caso puedo solicitar una terminación de mutuo acuerdo del proceso que estoy discutiendo, o si ya el proceso está en la vía contenciosa, es decir, está ante un juez, entiéndase tribunal, Consejo de Estado, o un juez administrativo, puedo solicitar la conciliación de los procesos. Digamos que no, esto no tiene mayor novedad. En el caso de las conciliaciones, pues se faculta a la DIAN para llegar a estas conciliaciones. Se trata de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que hubieran sido presentadas antes del 30 de junio de este año. Y se puede, digamos, conciliar el 80% de las sanciones e intereses por regla general, con la condición de pagar el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones de los intereses. Para acá, eso sí es en primera instancia. Si en segunda instancia, pues ya no es el 80%, sino es el 70%. Y en el caso de determinadas sanciones dinerarias que no tienen que ver con impuestos pagados, se puede bajar hasta el 50%. El requisito entonces es presentarse, la fecha de presentación de las solicitudes hasta 31 de marzo del año 2022 y respecto de demandas, repito, que se hubieran presentado antes de 30 de junio del año de este año. También ocurre lo propio con las terminaciones por mutuo acuerdo, que como decía, pues ya están en cabeza no del juez, sino están en cabeza de la propia administración. También aplica para litigios que se disputan en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Acá en este caso, pues claramente pues ya no estamos hablando de demandas, sino estamos hablando de actos administrativos como requerimientos especiales, liquidaciones oficiales, resoluciones que resuelven recursos de reconsideración. Entonces yo puedo transar con la DIAN hasta el 31 de marzo del 2022, lo mismo, el 80% de las sanciones actualizadas e intereses, y mientras pague el 100% del impuesto o tributo a cargo. También se pueden transar las sanciones dinerarias por el 50% cuando no hay impuestos, y aquellas, digamos, sanciones por no declarar, se puede transar el 70% siempre que se pague el 100% del tributo y el 30% de las sanciones e intereses. Hay un aspecto interesante de pronto tener en cuenta que quizás no estaba en las normas pasadas, y es que la transacción prevé que yo puedo llegar a esa reducción de sanciones e intereses únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de la ley, que como mencionaba Mauricio fue el 14 de septiembre. Es decir, que si por ejemplo yo tengo una plata a mi favor, un saldo a favor, o un dinero, un pago en exceso, un pago lo no debido, que esté en cabeza hoy en día de la administración, pues en esencia no podría hacerlo valer para efectos de acogerme a esta transacción. ¿Por qué? Porque pues muy seguramente la DIAN interpretaría que el pago pues no se está haciendo con posterioridad a la publicación de la ley, es decir, del 14 de septiembre. Puede ser discutible eventualmente el tema si uno pensando en voz alta, si uno diría, hombre, pues que aquí no hay pago como extinción de las obligaciones, o sea, ¿cierto? Hasta ahora lo voy a decir, impútemelo a determinado valor y ahí sí estoy pagando o extinguiendo la obligación. Pero eso son discusiones que pues, seguramente habrá que dar con la administración tributaria. También hay un concepto pues que también existía, lo había traído a colación, si mal no recuerdo, la ley de 2018, y la repitió la ley 1430, perdón, y la ley de 2019, la ley 2010, y es el principio de favorabilidad aplicable en etapa de cobro, y eso es básicamente que se dieron cuenta que, usted recordará que el 640 establece el principio de favorabilidad en materia sancionatoria.
Pero cuando ya estoy en una etapa de cobro, es decir, cuando estoy en un cobro coactivo, donde ya me impusieron, digamos, sanciones, o sea, X sanciones determinadas que pueden ser más gravosas de las que son actuales, pues digamos que en aras de ampliar ese alcance del principio de favorabilidad, incluyeran esta disposición para que, aún si nos encontramos en etapa de cobro, sea aplicable el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y yo pueda acogerme eventualmente a una reducción de sanción. Ejemplo, la sanción por devolución improcedente en la que pues, en el transcurso legislativo de las dos últimas reformas se modificó la norma haciéndola en algunos de los casos menos gravoso de lo que era antes. Entonces, a pesar de que ya la etapa de cobro estaba adelantada, pues yo tengo la posibilidad de solicitar ese principio de favorabilidad en la etapa de cobro para que me reduzcan el valor de la sanción. Esa, igual como ocurre con las terminaciones anticipadas y la conciliación, se puede hacer hasta el 31 de marzo del año 2022 esa solicitud. Y finalmente, pues digamos, es algo más de lo mismo, el beneficio de auditoría que viene aplicando aquí, yo no sé, como hace 20 años o una cosa así, y es, pues otra vez abre la ventana, pues para periodos 2022 y 2023, de si yo hago un incremento del impuesto neto de renta en un 35 o un 25%, de que la firmeza de mis declaraciones sea en un periodo, un término inferior de 6 o 12 meses, con las salvedades, por ejemplo, de los temas de pérdidas que pues ya existían, y con la salvedad también de que no aplica a contribuyentes que gocen de beneficios tributarios por determinadas zonas geográficas. Entonces, digamos que en términos generales es lo mismo y existe la posibilidad de acogerse al beneficio de auditoría. Igual comentario hago en relación con este tema, que pues, yo no creo que sea realmente bueno continuar todas las reformas tributarias, es decir, todos los años con el beneficio de auditoría. Eso es grosso modo. Bueno, y para finalizar, pues tenemos un resumen además de derogatorias, de temas que además hemos venido conversando y otros que no comentamos a lo largo de la presentación. El primero es la derogatoria del parágrafo 4 al artículo 23-1. Básicamente lo que decía ese parágrafo 4 era la definición de beneficiario efectivo para efectos del régimen de diferimiento de los fondos de inversión, que ya Mauricio lo estaba comentando. Y pues, por supuesto, se necesitaba derogar para que diera paso a la nueva definición introducida por la reforma que explicó Mauricio en detalle. El segundo tema es la derogatoria del parágrafo 1 del 115. Este sí es importante, no lo habíamos comentado durante la presentación, y es que antes ya la ley preveía un descuento tributario del 100% del impuesto de industria y comercio pagado por los contribuyentes a partir del año grabable 2022. Lo que da como consecuencia de esto es que se mantiene el descuento del 50% a partir de 2022, o sea, seguimos igual, con lo cual pues ya debe haber algunos impactos en impuesto diferido y pues en esta posibilidad del descuento de este impuesto. Se derogan también las condiciones de inversión mínima y el plazo de 3 años para economía naranja. Era uno de los requisitos difíciles de cumplir. Se mantiene el requisito de ingresos brutos al año para poder acogerse al régimen, pero este en particular se deroga. Se deroga, por supuesto, el régimen de la sobretasa que ya había para instituciones financieras, para dar paso al nuevo régimen del 3% que Mauricio comentaba en los cambios de tarifa. Se derogan también unas definiciones previstas en la ley 1473 como política de gastos contracíclicos, esto también para proteger los temas de hacienda pública. Se derogan el parágrafo 2 del artículo 13 de la 2052, temas de apropiaciones de la Agencia Nacional de Cooperación para la Adecuación de Plataformas ECOP, también y el tema también de la transferencia de los recaudos de estampillas para proteger e incentivar también las entidades territoriales.
Se deroga también el artículo, la regla que permitía suspender temporalmente la regla fiscal, esto por cuanto la nueva reforma pues trae unas nuevas reglas de regla fiscal, y se extiende hasta el 31 de 2022 la vigencia de los beneficios previstos en la Ley 2068 sobre exención de pagos sobre tasa en el sector eléctrico de prestadores de servicios turísticos y una exención de IVA para servicios. Es un tema de una derogatoria, digamos, aplazada hasta el 31 de diciembre de 2022. Con eso, pues, terminamos la charla. Creo que podemos revisar un poco las preguntas, si les parece, y le damos trámite. Sí. Aquí las preguntas, la primera pregunta es ¿qué pasa si uno no está de acuerdo con la factura del impuesto de renta emitida por la DIAN? Y si es posible corregir o declarar de otra forma. Como lo mencioné, en principio no está previsto ningún recurso contra la factura. La manera de defenderse contra esa factura y para lograr que la factura no tenga fuerza ejecutoria sería presentar la declaración de renta dentro de los 2 meses siguientes a la notificación, declaración que debe incluir por lo menos los montos incluidos, digamos, en el sistema de facturación electrónica o reportados en el sistema de facturación electrónica. Pero esa es la manera con que si yo presento la declaración, la factura pierde fuerza ejecutoria. La DIAN ya no me va a poder cobrar ese impuesto liquidado oficialmente y facturado por la DIAN. Yo presento la declaración y esa declaración podrá ser objeto de fiscalización. La ley prevé que la DIAN va a poder hacer una liquidación provisional respecto de esa declaración que se presente. La segunda pregunta es, si entiendo bien la pregunta, es si se van a tener en cuenta además de los temas de facturación y nómina electrónica, y que cuando estimamos que la DIAN va a estar, digamos, lista para iniciar este tema de facturar oficialmente el impuesto de renta. Digamos que no tenemos información concreta sobre cuándo va la DIAN a empezar a implementar este sistema. Y en efecto, lo que debe tener en cuenta la DIAN para efectos de la liquidación será lo reportado en la facturación electrónica, la nómina electrónica y en general toda la información que tenga la DIAN, por ejemplo, en virtud de información exógena de terceros respecto de esa persona o de ese contribuyente, pero no tenemos información exacta de cuándo va a empezar a regir este sistema, cuándo va a entrar en operación este sistema. Hay una pregunta interesante y es si esa factura del impuesto de renta va a incluir las sanciones o las multas por la no declaración y si habría algún periodo de gracia. En principio no hay ningún periodo de gracia. Si de acuerdo con la información que tiene la DIAN, una persona ha debido presentar su declaración y pagar el impuesto y no lo hace, es la DIAN la que le va a liquidar el impuesto y se lo va a facturar sin ningún tipo, en principio, de periodo de gracia. Y la ley no prevé que en esa liquidación, en esa factura, se incluyan sanciones. Eso no está previsto. Y me parece haber oído al director de impuestos en el sentido de que no habría lugar a la inclusión de sanciones. Simplemente la DIAN va a liquidar el impuesto en esa factura, pero no habría lugar a sanciones por no declarar. Es lo que me pareció entenderle al director de impuestos en alguna intervención. Sin embargo, la ley no lo precisa, no establece si esa liquidación, esa factura va con la sanción por no declarar. Vamos a ver cómo se reglamenta e implementa el tema, porque la ley no establece, la ley solamente establece
la facturación del impuesto de renta. Con respecto a los beneficiarios finales, dice cómo se manejan los socios ocultos. No me queda clara la pregunta, porque en principio, pues, de acuerdo con la definición de beneficiario final o de beneficiario efectivo, es la persona que tenga una participación en el capital del 5% o más, o una participación en las utilidades del 5% o más, o en los activos del 5% o más. Entonces, pues finalmente ese será el que sea beneficiario final. No sé si se están refiriendo a socios ocultos en contratos de colaboración, probablemente. Pero en ese caso no hay lugar a informar beneficiarios finales de un contrato de cuentas en participación, en principio. Aunque se trata de una estructura que no tiene personería jurídica, las estructuras sin personería jurídica respecto de las cuales hay que informar el beneficiario final serían básicamente los fideicomisos, los patrimonios autónomos en general, los fondos de inversión, en general, digamos, ese tipo de estructuras que no tienen personería jurídica, en las que hay unos beneficiarios digamos, de ese tipo de estructuras, pero no me queda muy claro el tema de los socios ocultos. Cuando la composición accionaria es diferente a la composición y distribución política, en efecto, es posible, hay casos en donde una persona puede tener el 5%, más del 5% del capital, pero tener solamente derechos de voto por el 1%, digamos, del total de sus derechos de voto. En ese caso, yo creo que habría que informar a todos los que caigan dentro de la definición de beneficiario final. Es decir, una persona puede tener formalmente el 20% del capital, pero solo un 3% en materia de derechos de voto, y otro puede tener menos del 5% del capital, pero un 80% de los derechos de voto. Eso es posible hoy en día en virtud de votos múltiples en las sociedades por acciones simplificadas, o en virtud de acuerdos de accionistas, etcétera. En ese caso, todas esas personas, de acuerdo con la definición que hay en la ley, son beneficiarios finales, y habrá que informarlo como beneficiarios finales. Uno, porque tiene una participación en el capital de más del 5%, y otro, porque finalmente tiene una participación en derechos de voto también de más del 5%, o en virtud de acuerdos o de disposiciones estatutarias, es el controlante, aunque no tenga participación en el capital de más del 5%. Entonces habrá que informarlos a todos como beneficiarios finales. Una pregunta en relación con la reducción transitoria de sanciones y debe ser acogida por los municipios. Sí, pues la norma establece que efectivamente Está tiene en que mute, Álvaro ser... Andrés, creo. ¿No? No, ¿me oye? Yo no lo estoy oyendo. Sí, ya ¿Me oye? lo... Sí. ¿Sí? Ok, no, lo que estaba diciendo era que, la norma sí prevé que aplica tanto impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. Luego sí, efectivamente será aplicable. Perdón, un segundo. ¿Me están oyendo? ¿Ahora sí? Sí, lo escuchamos. Sí, no le oí a Álvaro Andrés, y me disculpo, a esa pregunta sobre... Sí, no, lo que decía era que sí, que efectivamente la norma prevé como tal que aplica para impuestos, tasas, contribuciones, todo el orden territorial sin ningún problema. La pregunta, pues, sí es aplicable.
Sí, el tema es si requiere de que el municipio la Adopción. coja en virtud, por ejemplo, de un Ah, acuerdo. ya. De un acuerdo. Y yo creería que como está redactada la ley, no. No es necesario. De manera directa, la ley Sí, está no. diciendo de manera directa que esto se aplica para... No, y además porque ya existen antecedentes del tema, y incluso el Sí, Consejo estaba en justo, una discusión de eso, se ha concluido que efectivamente no hay necesidad justo que lo ayer lo acoja estábamos vía revisando acuerdo. ese tema y llegamos a Sí, la sí. conclusión de que no requiere adopción de las entidades territoriales. Bien. Eh, El el beneficio de beneficio de descuento de IVA asociado descuento a del IVA inversión de asociado activos a inversión de fijos. activos fijos productivos se mantiene. Sí, se mantiene, no hubo sí, se cambios mantiene. al respecto. ¿Cómo quedó el PAEF? Y los... PAEP quedó exactamente igual, fue una extensión del El programa, tiempo. no hay cambios Pero bueno, hay una extensión en la vigencia del PAEP. pero con personas con 50 o menos empleos, tal vez. No, ese es el de Es el beneficio. nuevos empleos. Bueno, eso es importante. Se me olvidó mencionarlo en el caso de la normalización. Y es que yo no sé si es una omisión involuntaria o voluntaria del gobierno en la No, sí. reforma, en el proyecto de reforma, en el tema de normalización, y es que la normalización no cobija el impuesto de patrimonio, cobija todos esos regímenes que vimos, renta por comparación patrimonial, no hay sanciones en IVA, no hay sanciones en precios de transferencia, no hay sanciones en temas de declaración de activos en el exterior, no hay acción penal por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, etcétera, etcétera, pero nunca se mencionó el impuesto de patrimonio. Y entonces, teóricamente, además de normalizarme, si tengo declaraciones de impuesto de patrimonio abiertas, debería corregirlas. O la DIAN podría, en principio, hacerme una fiscalización con base en la normalización respecto de esas declaraciones de impuesto de patrimonio que están abiertas. Esto es para Álvaro Andrés. El beneficio de auditoría se puede suspender por el envío de cualquier comunicación de la DIAN, como sucedió el año pasado, que llegaron cartas a aquellos contribuyentes que se acogieron al beneficio solicitando revisar algunos parámetros de la liquidación del impuesto. Pues no sé decirle. Yo pensaría que sí, o sea, es decir, en estricto sentido, o sea, la norma no prevé ese tipo de comunicaciones de la DIAN, pero pues la administración tributaria puede fiscalizar en el término pues en que está abierta la declaración, ¿no? Sí, digamos, si ya entró, si ya quedó en firme por la aplicación del beneficio, no, pero Pues sí, no. durante Pues el está bien. plazo de firmeza de esa declaración, que es más corto, puede producirse una fiscalización común y corriente. Vale. El desmonte de la información exógena ahora que se implementa la factura electrónica, moneda electrónica, pues yo creo que no, pues por ahora yo entiendo que está funcionando todo al mismo tiempo, seguramente en un De futuro acuerdo. lleguemos Sí. a eso, pero por ahora no. Y yo creo que la información exógena cubre aspectos que no están en el sistema de facturación electrónica y que seguramente tendremos que seguir informando. De fondos. La Sí, norma con relación fundaciones de interés privado en casos de ausencia de socio fundador, siendo Ah. como dice, retroactiva, ¿está en firme o a futuro se podrá pronunciar la DIAN al respecto? Pues eso es lo que establece la norma, como les expliqué. Dice que no solo para efectos de la normalización, sino para efectos del impuesto sobre la renta. Cuando uno no pueda identificar el fundador o el constituyente de ese trust o el fundador de esa fundación de interés privado, o ya se haya liquidado la sucesión de ese fundador o constituyente. ¿Y quién debe declarar los activos? Los beneficiarios, aunque estén sujetos a condiciones, aunque no tengan la posesión de los activos o no puedan disponer de los activos. Serán esos beneficiarios los que los tengan que
que declarar, y eso está así, eso está así en la ley, y mientras esté así tendremos que acatarla, pero yo creo que eso podría ser materia de una demanda ante la Corte Constitucional. El problema es el tiempo que toma la decisión de ese tipo de demandas. Pero en principio así está y tendremos que cumplirla de esa forma. En principio. En relación con los beneficiarios finales, cuando se habla de la persona natural con mayor autoridad con funciones de gestión y dirección, podría considerarse reportar a los miembros de junta directiva, a todas las personas naturales que la conforman. Pues no creo, digamos, no creo yo que uno deba reportar a los miembros de junta directiva, porque los miembros de junta directiva se consideran bajo la ley societaria administradores de la sociedad, pero no tienen, digamos, la gestión de la compañía. Y por eso la norma dice, se refiere al representante legal o si hay una persona que tiene una mayor autoridad en la gestión y dirección administrativa de la compañía, pero no en lo que es lo que se denomina la dirección estratégica, que es lo que hace la junta directiva en realidad. Si bien es un administrador, es una administración estratégica, no en la administración, en la toma de decisiones del día a día o en la gestión del día a día de la compañía. Y creo que es a esa persona a la que se refiere la ley. Si hay una persona que es representante legal, pero hay otra persona que tiene una mayor autoridad que ese representante legal dentro de la estructura de la sociedad en particular, será ese el beneficiario efectivo, pero no creo yo que se refiera a la junta directiva ni que haya que reportar a la junta directiva como beneficiario efectivo. La amnistía de intereses y sanciones se aplica incluso cuando existe emplazamiento por parte de la entidad estatal. Yo creo que sí, porque pues realmente, ahora, hay un tema ahí discutible y es que la norma prevé que pues sean deudas insolutas a 30 de junio. Entonces, pues si hay un emplazamiento, no hay lugar tampoco a terminaciones por mutuo acuerdo. Luego pensaría que sí es aplicable esta amnistía. El tema es, no sé si la administración diga, oiga, pero a usted se le agravó con la pandemia el tema, pues yo no sé si se le habrá agravado o no, teniendo ya un emplazamiento previo, o fue durante la pandemia el emplazamiento, pues no lo sé, pero en principio diría que sí, la respuesta es positiva. Y por último, el tema del PAEF. El PAEF, la extensión del PAEF aplica a quienes hayan tenido un máximo de 50 empleados a marzo, al periodo de cotización de marzo del 2021. Sí, lo que dice la ley es que si la empresa en el momento de presentar la solicitud tiene más de 50 empleados, no pierde el beneficio, pero el beneficio solo le aplicará hasta los 50 empleados. Mauricio. Y aplica la extensión para los que tengan, repito, 50 empleados al periodo de cotización de marzo. Al periodo de cotización. En el chat hay otra pregunta relacionado con, bueno, no sé, esta dice que sí, nosotros somos vigilados por la Superintendencia Financiera, pero somos un corredor de reaseguros, es decir, no somos institución financiera. ¿Cómo podemos confirmar eso? No, sí son institución financiera. En los términos hasta donde la memoria me da en este momento, y podría confirmarlo más adelante y darles una respuesta concreta, pero las instituciones financieras son los establecimientos de crédito, que son bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y cooperativas de crédito. Están las sociedades de servicios financieros, que son las sociedades fiduciarias, los administradores de fondos de pensiones y cesantías. Bueno, están las compañías de seguros y los intermediarios de seguros, que son precisamente agentes y corredores. Y
por último, también están incluidos dentro de esa definición de institución financiera los comisionistas de bolsa. Entonces, mucho me temo, digamos, estoy hablando de memoria del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero mucho me temo que los corredores de reaseguros podrían ya estar incluidos en esa definición de institución financiera a que se refiere la norma. Yo recuerdo, quizás no sé si para confundir a la persona que preguntó, pero recuerdo que alguna vez revisando el tema para las aseguradoras, para un tema de ICA, elevamos una consulta a la Superintendencia Financiera y nos dijo que las aseguradoras no eran una entidad financiera para efectos del tema del ICA, entonces no nos sirvió. Pero posteriormente, cuando vino esta discusión en relación con el tema de las sobretasas, la DIAN, si mal no estoy, sacó una opinión diciendo que por supuesto que sí lo eran. Entonces, pues hasta ahí llegó el tema, pero con gusto lo revisamos en este caso puntual de los corredores de reaseguros. Sí, otra pregunta es si el incentivo de nuevos empleos aplica para la entidad. Sí, es un beneficio para la entidad, es un beneficio de la financiación de los costos laborales de pagos de seguridad social y para fiscales dirigido a la entidad. Así es. Empleador. ¿Pero qué es eso? Bueno, creo que con esto concluimos la presentación. Les repito, pueden consultar, digamos, el resumen de la reforma en el micrositio que está en la página web. No sé si Alejandro puede volver a poner ese primer slide en donde está el link, digamos, la dirección del micrositio que está en nuestra página web sobre la reforma. Ahí encuentran, digamos, una explicación más detallada de lo que está en la reforma. Y esta presentación les será enviada a sus correos electrónicos. Esperamos que haya sido de utilidad y les agradecemos mucho su presencia pues en esta reunión. Muy amables. Gracias. Buenos días a todos. Que estén bien. Muchas gracias.